Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él vaya al infierno. Por supuesto que el Señor Jesús aquí no está hablando sino metafóricamente, porque aunque perdiéramos un ojo podríamos pecar con el otro, aunque perdiéramos un brazo podríamos seguir pecando con el otro, y además el cuerpo no tiene la culpa del pecado. El pecado se produce en nuestro corazón pecaminoso, y el cuerpo es simplemente la herramienta que lo lleva a cabo. Cuando nuestros deseos pecaminosos nos conquistan, nos convencen y hacen que nuestra voluntad sea doblegada y nuestra conciencia acallada, cuando los deseos pecaminosos engendran, dan a luz el pecado, y el cuerpo simplemente lo ejecuta, porque el cuerpo es una herramienta, un arma, un instrumento. Entonces el Señor Jesús no está hablando aquí literalmente, sino, por supuesto, en un sentido metafórico, porque a donde va es a la raíz del problema. El ojo derecho es capaz de adulterar en el corazón, es decir, a través de la mirada, a través de una mirada lasciva, de una mirada pecaminosa, de una mirada producida por la envidia, por la codicia. Y como dice aquí, por mirar a una mujer, se refiere a la codicia, porque el mandamiento dice no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo ni cosa alguna de tu prójimo. Pero lo que está diciendo es que una mirada es suficiente para que el corazón empiece a fabricar el pecado que finalmente busque el cuerpo ejecutar. Pero aunque no lo pudiese ejecutar el cuerpo, el pecado ya está ahí. Y por eso dice, de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, dice en Marcos capítulo 7. Y aquí cuando Jesús está hablando de la actitud que deberíamos tener frente al pecado, está diciendo que nuestro pecado debe ser ejecutado, debe ser arrancado, debe ser mortificado, debemos dar muerte al pecado, como también dice Pablo en Romanos 6 o en Romanos 8, habla de destruir el pecado. Hemos muerto con el viejo hombre y por lo tanto debemos hacer morir o matar los deseos pecaminosos. ¿Y por qué dice eso Jesús? Porque a un enemigo no se le puede permitir estar ahí. Las células cancerígenas deben de ser destruidas, aunque eso signifique también que algunas células buenas mueran. Pero si las células cancerígenas son dejadas ahí, terminarán por dominar el cuerpo y destruir a la persona. Y lo mismo pasa con el pecado. El pecado se arraiga en nosotros, el pecado es un ocupa que se hace el dueño de nosotros y no debemos tener ninguna contemplación contra nuestro pecado. Tendemos a ser muy intransigentes con el pecado de los demás, sencillamente porque vemos muy fácil que ese pecado que practican los demás yo no lo practicaría, sencillamente porque no soy tentado a eso. Si alguien está pecando con el alcoholismo, como yo no soy alcohólico ni tengo una necesidad del alcohol, entonces yo no tengo ningún problema en eso. Digo, ¿por qué ese hombre está enganchado al alcohol? Más vale que lo suelte. Pero es tan fácil para mí eso, cuando en verdad lo que el Señor Jesús está hablando es de nuestro propio pecado. Porque dice ahí, poniendo ese ejemplo, oísteis que fue dicho no adulterarás. Y yo podría estar muy satisfecho conmigo mismo y decir, qué buena persona soy. En verdad estoy guardando las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, porque no he adulterado. No me he ido a la cama con la mujer de mi prójimo. No he ido tras otra mujer. O sea, no tengo relaciones sexuales fuera de mi matrimonio. Pero el Señor Jesús está diciendo que el ojo codicioso que muestra el adulterio en el corazón, que hace que el adulterio hace que el corazón pecaminoso conquiste nuestro ojo y lo utilice, eso muestra que realmente estamos en pecado y debemos entonces tratar con nuestro pecado y destruirlo. Lo que está hablando aquí es de la tentación. La tentación debe de ser evitada por todos los medios y debe de ser vencida
tomando decisiones drásticas. Si algo me es ocasión de caer, dice aquí. Es decir, si el ojo que he puesto aquí o la mano, porque normalmente primero miramos para codiciar y luego tomamos algo para hacerlo nuestro en el sentido de ejecutarlo, de llevarlo a cabo. El ojo que dice aquí como el ojo derecho, es decir, la parte más importante de ti, lo que realmente empieza a hacer, y la mano derecha, en el caso de los diestros, pero quiere decirse con el pensamiento, la intención y la acción primaria nuestra. Nos es ocasión de caer, debemos cortarlo, porque si no cortamos el pecado nos cortará a nosotros. Si no actuamos con una intervención quirúrgica clara de amputación, el pecado finalmente nos llevará al infierno. ¿Pero por qué dice eso Jesús? Lo dice porque un verdadero creyente debe tomar medidas contra su pecado y no permitir que se cronifique. Si nosotros permitimos que el pecado se cronifique, realmente no hemos nacido de nuevo. Y esto es así de evidente, porque dice aquí vas a ser echado en el infierno. No dice, bueno, pues a ver si lo haces mejor, inténtalo otra vez. No, dice aquí que si nosotros no tomamos medidas de cortar y arrojar fuera de nosotros el pecado, lo que nos hace caer, si no hacemos eso, somos reos del infierno. Porque nadie que no, aquel que permanece en el pecado, no puede estar con Dios de ninguna manera. Entonces la Biblia nos advierte muchas veces acerca de eso. Todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Por eso dice Primera de Juan que si perseveramos en el pecado, o mejor dicho también dice el apóstol Pablo, si perseveramos en el pecado para gracia abunde, no estamos, dice de ninguna manera puede ser esto aceptable, porque los que hemos muerto en Cristo Jesús no podemos entonces vivir en el pecado. Y Primera de Juan nos menciona que aquel que dice que es de él debe de andar como él anduvo. Y por lo tanto debemos odiar nuestro pecado y arrojarlo de nosotros, porque eso muestra que tenemos un amor por el Señor Jesús, que tenemos una naturaleza nueva, que esa naturaleza nueva nos hace odiar hasta aquello que nos puede hacer caer, porque sabemos que nosotros somos del Señor y queremos agradarle a Él en todo. Esto quiere decir que debemos ser radicales contra nuestro pecado. Y si la tentación está ahí, debemos evitarla. Si nosotros no somos capaces de controlar las redes sociales y nos están llevando al pecado, por poner varios ejemplos, podemos citar algunos, pero supongamos que las redes sociales, internet, están haciéndome pecar. Ya no tengo tiempo de adorar al Señor, no tengo tiempo de orar a Él, y me hacen pecar en el sentido de participar de otras cosas que ya hemos mencionado muchas veces y que tantas veces, por desgracia, tristemente se ven. Entonces tendría que cortar con esas redes sociales. Si no soy capaz de controlar eso, si no soy capaz de actuar debidamente, si cierta amistad me puede llevar a cosas que no son legítimas, debo cortar esa amistad que pueda tener con otra persona que me pueda inducir al pecado, o pueda yo ser movida al pecado, incluso aunque esa persona no lo quiera, pero yo puedo ser movido al pecado y debo entonces cortar esa relación. Debo cortar también con mis hábitos pecaminosos, en el sentido de que no debo permitir que esos hábitos que se han hecho rutina para mí me aparten del Señor y me lleven al pecado una y otra vez. Debo tomar decisiones radicales de cortar, porque dice ahí que si no lo hacemos, entonces estamos demostrando que realmente Dios no nos importa, que realmente la santidad no nos agrada. Si no lo hacemos, estamos demostrando que podemos agradar a Dios y podemos agradarnos a nosotros mismos, y esto es imposible, porque aquel que agrada a su carne no puede agradar a Dios. Y es por esto que el Señor Jesús habla de tomarnos en serio nuestro pecado y tomar decisiones radicales. Decisiones de dejar de ir a ciertos lugares, decisiones de cortar ciertas rutinas, decisiones de quizá cosas que en un sentido son legítimas, tomar otro camino. ¿Cuántas horas dedicamos al televisor? Y qué poco tiempo al Señor. ¿No deberíamos tomar decisiones en ese sentido?
¿Cuántas horas a hablar de cosas mundanas e intrascendentes a través de las redes sociales, a través o con otras personas, y no hablar para edificación, hablar para consolación, hablar para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y nos exhortemos mutuamente, nos hablemos mutuamente? Hay relaciones insanas, hay hábitos insanos, hay muchas cosas que debemos cortar porque nos están haciendo pecar una y otra vez. Y es por esto que necesitamos desechar estas cosas. Y necesitamos tomar esa decisión porque el pecado siempre quiere más. El pecado no se va a conformar con una dosis que nosotros le permitamos. El pecado va a querer seguir y tomar más y más control sobre nosotros para finalmente destruir nuestra vida. Y el pecado como herramienta también que utiliza el diablo a través de la tentación nos va a llevar mucho más lejos de lo que nosotros siquiera podamos imaginar. Empiezan las cosas con una mirada y después acaba con una conducta terriblemente pecaminosa y la ruina. Y entonces el Señor advierte claramente que el pecado conduce al infierno. El pecado no es un defecto del carácter, no es una debilidad, no es una opción que podemos tomar, no es algo que podamos mimar o guardar de alguna manera. El pecado conduce al infierno, la paga del pecado es la muerte. Y el apóstol Pablo dice, si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque el pecado produce muerte, mata nuestra relación con Dios, mata nuestra paz, mata nuestro gozo, entristece al Espíritu Santo, produce un endurecimiento progresivo en nuestras vidas. Y es por eso que el pecado trae el infierno en nosotros. Y si no nos conduce directamente al infierno porque ya hemos sido justificados por la gracia y Cristo Jesús ha pagado por nosotros, sí ese pecado trae un poco de infierno a nuestras vidas y debemos entonces aniquilarlo, desecharlo, aunque nos cueste, y sustituir esa práctica pecaminosa por cosas puras. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, lo que hay virtud alguna, en esto pensad. Qué bueno sería que nosotros podamos tomar decisiones de aniquilar, decisiones de destruir a ese pecado que nos está haciendo caer una y otra vez, que nos está haciendo, como dice ahí, utilizar nuestros miembros, no para la justicia y para la bendición, sino para la maldición, para el pecado, para todo lo que el pecado trae. El pecado no es un amigo, el pecado no es alguien a quien puedes controlar. Nuestros pecados debemos matarlos y la única manera de hacerlos es llevarlos a la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo venció todo deseo pecaminoso nuestro, donde el Señor Jesucristo venció toda maldad, toda tentación, venció todas aquellas cosas que hoy día nosotros tenemos y que no podemos combatir. ¿Dónde podemos matar el pecado? En la cruz, llevando nuestros pecados a la cruz, pidiéndole al Señor que nos ayude a desechar por completo aquellas cosas que ya nos están haciendo caer una y otra vez y nos están llevando al fracaso, nos están llevando al hábito pecaminoso, a la adicción pecaminosa, nos están llevando a perder nuestra frescura, nuestra relación con Dios. ¿Por qué no venimos al Señor ahora? Para pedirle al Señor que nos ayude a cortar radicalmente con el pecado, para pedirle al Señor que nos ayude y nos fortalezca a tomar decisiones que cambien nuestra manera de vivir y nos aparten del pecado más y más y nos acerquen a Él más y más. De eso se trata, porque el pecado no solamente es algo que nos contamina o algo que nos hace daño, sino que es algo que nos aparta del Señor. Y si nos aparta del Señor, tenemos que elegir. Vamos a orar a Dios para pedirle su gracia, su misericordia para nosotros en este tema. Señor, nuestros pecados se han hecho crónicos, se han hecho amigos, pero son enemigos, son terribles. Y tu palabra dice que no son admisibles, que no podemos consentirlos, que todo aquello que nos hace pecar, todo aquello que nos hace caer, debe de ser arrancado, debe de ser quitado, aunque eso produzca dolor,
aunque eso produzca insatisfacción, aunque eso produzca frustración, aunque eso produzca lo que fuera. Pero es mucho mejor tener nuestros dos ojos limpios, nuestras manos limpias para levantarlas a ti en adoración, nuestros ojos limpios para mirarte a ti en alabanzas, para confiar en ti, que no que estén entregados al pecado. Ayúdanos entonces a cortar con todo aquello que te desagrada a ti. Esa amputación quirúrgica, traumática, pero que finalmente trae sanidad, trae bendición. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a detectar estos pecados y danos sabiduría, Espíritu Santo, para tomar las decisiones adecuadas con el fin de evitar toda tentación, de evitar todo mal y cortar radicalmente, cortar inmediatamente, cortar profundamente todo aquello que nos hace caer, porque nosotros queremos agradarte, queremos vivir para ti, queremos amarte a ti por encima de todo y de todos, queremos, en definitiva, parecernos al Señor Jesús. Señor, gracias porque en la cruz del Calvario, con tu sangre preciosa, nos limpias de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos por tu sangre maravillosa, Señor Jesús, a vivir para ti en santidad de vida, tal como tú nos has mandado, porque esa es la verdadera felicidad y bendición en este mundo. Gracias te damos porque en ti podemos confiar. En el nombre de Cristo, querido Padre, te pedimos humildemente estos favores. Amén. Bueno, amigos, nos vamos a encontrar el día de mañana o cuando se emita el próximo devocional. Un abrazo para todos. Tomémonos en serio lo que el Señor nos dice y pidamos fortaleza para que lo podamos ejecutar para su gloria. Hasta pronto, un abrazo.